Hola a todos, soy Miss Gladys, bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda o ninguno, que llamamos imagen o transformado. A la función se le suele designar por f, a la imagen por f de x o y. X es la variable independiente, y o f de x es la variable dependiente. A continuación, tenemos una representación gráfica en la que vamos a explicar de manera práctica. Tengo una caja con dos canales, canal de entrada y un canal de salida. Por la entrada observamos una naranja. Esta naranja va a entrar y mediante un proceso de transformación se va a generar o vamos a obtener como resultado jugo de naranja. Entonces, se podría comparar con lo siguiente. X vendría a ser mi variable independiente, en este caso vendría a ser la naranja. El proceso por el cual la naranja ha sufrido una transformación vendría a ser una f, que es la función. Y lo que se obtiene, que es el jugo de naranja, sería f de x, que es la variable dependiente. También tenemos una representación gráfica mediante conjuntos. Observamos en la diapositiva el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A, que es el conjunto de partida, y el conjunto B, que es el conjunto de llegada, donde va de X a Y. Notación. Una función se representa simbólicamente por y es igual a f de x o también por f, x flecha y. Se usa f o g para denominar una función, f de x, que se lee f de x o f en x. Y es igual a f de x, se lee y es una función de x, o y depende de x. A continuación tengo un ejemplo donde vamos a nombrar cada una de las partes de una función. En este caso la función es f de x es igual a 3x más 2, donde f es el nombre de la función, x es la variable independiente, f de x la variable dependiente y 3x más 2 la regla de transformación. Muy bien, a continuación nuestro primer ejemplo. Se tiene la función f de x que es igual a 2x más 3, elaborar una tabla de correspondencia. Muy bien, ahora tenemos la tabla de doble entrada, donde tenemos la columna de las x y la columna de las f de x, que es igual a 2x más 3. Y tenemos 5 valores. He escogido estos valores por ser los más sencillos. Lo que vamos a hacer ahora es calcular uno a uno sus valores. Muy bien, cuando x es menos 2, entonces mi f de menos 2, usando la regla de correspondencia, sería 2 por menos 2 más 3, lo que me da menos 1. Por lo tanto, f de menos 2 es igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1, usando la regla de correspondencia, sería que f de menos 1 es igual a 2 por menos 1 más 3, lo que me da como resultado 1. Por lo tanto, f de menos 1 es igual a 1. Cuando x es igual a 0, f de 0 es igual a 2 por 0 más 3, lo que me da 3. Por lo tanto, f de 0 es igual a 3. Cuando mi x es igual a 1, entonces f de 1 sería igual a 2 por 1 más 3 es igual a 5. Por lo tanto, f de 1 es igual a 5. Y cuando x vale 2, mi f de 2 sería 2 por 2 más 3 es igual a 7, por lo tanto f de 2 es igual a 7. Recuerda que hemos trabajado con la regla de correspondencia, f de x es igual a 2x más 3. Muy bien, ahora vamos a graficar. Tenemos aquí el plano cartesiano, donde tenemos el eje de las abscisas o las x y el eje de las ordenadas o las y. Y mi función es f de x es igual a 2x más 3. Muy bien, tenemos entonces el primer dato, ¿no? Cuando x vale menos 2, f de menos 2 es igual a menos 1. Quiere decir que x sería menos 2. En este caso, y representaría las f de x, ¿no? Cuando x vale menos 2, y sería menos 1. Cuando x es menos 1, y es 1. Cuando x es 0, y es 3. Cuando x es 1, y es 5. Cuando x es 2, y es 7. He completado ahí los 5 puntos y ahora vamos a pasar a realizar la
línea correspondiente, ¿no? Que sería la recta. Esto que está de verde, esta flecha, ya, esta línea recta, vendría a ser la representación de f de x es igual a 2x más 3. Muy bien, ahora tenemos el ejemplo 2, un ejemplo un poquito más práctico aplicado a la vida diaria, ¿no? Vamos a ver estos deliciosos cupcakes. Muy bien, incursionando en el negocio de los cupcakes. Sofía quiere incursionar en el negocio de los cupcakes. Ella calculó que para preparar un cupcake se gastan 2,50 soles. Además, Sofía debe realizar gastos fijos, como la luz, el teléfono, el internet, que dan un total de 200 soles. Se desea elaborar una tabla de costos para la producción de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 cupcakes al mes. Para calcular los costos de producción de los cupcakes, se modela la siguiente función. F de x es igual a 2.5 por x más 200. Ahora, ¿por qué 2.5 más 200? Porque no importa la cantidad de cupcakes que se vayan a preparar. El costo fijo de la luz, el internet y el teléfono nos va a dar un total aproximado de 200 soles. Pero por la elaboración de cada cupcake se gasta 2,50 soles. Es decir, si preparo un cupcake, gasto 2,50 soles. Si preparo 2 cupcakes, gastaría 5 soles. Si preparo 3 cupcakes, gastaría 7,50 soles. Si preparo 4 cupcakes, sería 10 soles. Entonces, como voy a preparar X cupcakes, sería 2.5 por X. Por lo tanto, mi f de X es igual a 2.5 por X más los 200 soles, que es fijo. Ahora, en la columna de las X he colocado 500, 1000, 2000, 3000, 4000, que representan al número de cupcakes que se va a elaborar. Entonces, X vendría a ser el número de unidades producidas de cupcake, mientras que f de x sería el costo que nos genera. Muy bien. Entonces, cuando x sea 500, mi f de 500 sería 2.5 por 500 más 200, lo que me da 1450. Por lo tanto, f de 500 es 1450. Cuando x sea 1000, sería f de x es igual a 2.5 por 1000 más 200, lo que me da 2700. Quiere decir que cuando el f de 1000 sería 2700. Cuando x sea 1000, sería f de 2000 es igual a 2.5 por 2000 más 200, lo que me da 5200. Por lo tanto, f de 2000 sería igual a 5200. Cuando x vale es 3000, sería f de 3000 es igual a 2.5 por 3000 más 200, lo que me da 7700. Por lo tanto, f de 3000 es igual a 7700. Y por último, cuando x sea f de 4000 sería 2.5 por 4000 más 200, lo que me da 10.200. Por lo tanto, f de 4000 es 10.200. Por lo tanto, para producir 500 cupcakes se gastará 1.450 soles. Para producir 1.000 cupcakes se gastará 2.700 soles. Para producir 2.000 cupcakes se gastará 5.200 soles. Para producir 3.000 cupcakes se gastará 7.700 soles. Y para producir 4.000 cupcakes se gastará 10.200 soles. A continuación vamos a realizar la gráfica. Muy bien, ahí tenemos el plano cartesiano, ¿no? Un cuadrante, nada más. Y la función f de x es igual a 2.5 por x más 200. El primer dato entonces sería que cuando x es 500, mi f de x vendría a ser 1450. Acá lo vamos a hacer aproximadamente. Ya tú en tu cuaderno lo vas a trabajar de una manera pues más perfecta, ¿no? O una hoja milimetrada también. Pero por el tema de que no podemos conseguir, simplemente una hoja cuadriculada está bien. Muy bien, cuando x sea 1000, entonces mi f de x va a ser 2700. Cuando x sea 2000, mi f de x va a ser 5200. Cuando mi x sea 3000, mi f de x sería 7700. Cuando x sería 4000, mi f de x sería 10200. Ahora tenemos ahí los 5 datos y vamos a trazar ahí esa recta. Lo que me estaría representando la función f de x es igual a 2.5 por x más 200. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, también hoy día nos acompañó el gallo de la vecina. Creo que siempre nos va a acompañar en todas las clases. Muy bien, eso sería todo. Fin.